Bueno, muy buenos días a todos y quiero aprovechar esta grabación para poder un poco explicarles y hacer un repaso de lo que corresponde a la parte de análisis de sensibilidad, ¿ya? Como les prometí, voy a crear este video un poco explicativo y en este video pretendo trabajar el ejercicio propuesto de la teoría del dual que quedó pendiente en la resolución y que me gustaría ya que ir concluyendo esta parte con este ejercicio pertinente, ¿ya? Entonces yo inmediatamente les voy a compartir la pantalla para un poco ver y abordar de manera inicial el planteamiento del ejercicio propuesto de la teoría del dual, ¿ya? Como ven acá en la pantalla, tenemos el ejercicio, que es un modelo que tiene 4 variables de decisión y 8 restricciones, 2 de las cuales son restricciones de tipo mayor o igual, y 6 de ellas es de tipo menor o igual, ¿no? La primera pregunta me dice, ¿cuál es la mínima tasa de sustitución posible para X3 en la primera restricción del primo, tal que sea conveniente empezar a producir, ¿ya? Para responder y un poco trabajar el ejercicio manual, esta primera pregunta se tiene que hacer de forma manual y lo vamos a verificar a través del simulador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es, a ver, denme un segundito, perdón, ahora sí. Lo que tenemos acá es básicamente ¿cómo tenemos que abordar la primera pregunta? La primera pregunta, como nuevamente les repito lo que vimos en la clase, esta pregunta se responde a partir del modelo dual que podamos formular desde los datos y la formulación del modelo primo. Es decir, primero tenemos el modelo primo, pasamos a la formulación del modelo dual y en el modelo dual yo tengo que identificar la restricción en la cual se encuentra este coeficiente que me plantea el ejercicio, la pregunta 1, que me plantea sensibilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que me plantea sensibilizarlo? Es el coeficiente que acompaña a X3 en la primera restricción del primo. Entonces, esa pregunta es para el coeficiente que acompaña a X3 en la primera restricción del modelo primo. Es ahí el número 5 que vemos en la pantalla con el resaltador de color azul, ¿sí? Entonces, este coeficiente es el que yo tengo que obtener de forma manual para poder determinar cuál es su rango de optimabilidad y saber a partir de qué tasa sale de la base X3 y a partir de qué tasa se mantiene en la base, ¿cierto? Entonces, ese es lo que me plantea la pregunta número 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer en primer lugar es, vamos a irnos directamente a lo que es vamos a irnos a lo que es la pantalla del QM, ¿sí? Yo les voy a compartir, este es el modelo primo, ya lo tengo formulado acá, y si nosotros mandamos a resolver este modelo, tenemos estos resultados. Entonces, fíjense acá, si nosotros nos vamos al modelo dual de este modelo, aquí está el modelo dual en la parte de abajo, ¿sí? Aquí tenemos el modelo dual, toda esta parte que ven acá corresponde al modelo dual, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que simplemente identificar en qué restricción del modelo dual se encuentra este coeficiente. Este coeficiente se encuentra acá, ¿cierto? Aquí está el 5. ¿Cómo lo he determinado? Si en el modelo primo este coeficiente se encuentra acá, que es en la primera restricción, en la columna de la tercera variable de decisión, en la primera restricción, acá se va a encontrar en la tercera restricción, pero de la primera columna, ¿no ve? Es al revés. Hago la transposición. Esta columna de acá, ¿cierto? Toda esta columna se va a convertir en toda esta fila del modelo dual, ¿cierto? Entonces, ese término se encuentra acá. Ahora, lo que yo tengo que hacer es copiar estos valores de acá, que los vamos a anotar aparte. Yo me voy a anotar en una hojita, pero inmediatamente yo les voy a compartir una pizarrita para que podamos analizar juntos esta restricción. Entonces, inmediatamente me copio los coeficientes. El primero es 5, luego tengo 3y2, 5y1 más 3y2, menos 3y3, menos y4 más y7 mayor o igual que 5, ¿no?
Entonces, nuevamente acá, 5y1 más 3y2 menos 3y3 menos y4 más y7 mayor o igual a 5, ¿sí? Esta es la restricción que yo tengo que considerar para mi análisis de forma manual, ¿no? Eso es lo más importante para que nosotros tengamos claro dónde tenemos que hacer los despejes y todo lo demás. Entonces yo les voy a dejar de compartir ahora esta pantalla. Ustedes fíjense bien, lo pueden hacer en su simulador. Simplemente he venido a la ventana, he hecho correr el modelo primo y me fui al menú Window y seleccioné la ventana del dual. Entonces con estos datos yo ya puedo hacer el cálculo manual. Entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir una pizarrita en blanco, ¿ya? Déjenme acá un momentito, habilitar. Vamos esto. Ya tenemos nuestra pantallita. Perfecto. Entonces ahí ustedes me siguen con el audio y con la pantalla en forma de pizarra en blanco. Entonces yo voy a ir anotando, voy a anotarme directamente esta restricción que les acabamos de deducir del modelo dual. Entonces yo me anoté acá, ¿no ves? La restricción número 3 del modelo dual, ¿cierto? Entonces restricción 3 del modelo dual, lo anotamos, dijimos 5y1 más 3y2 menos 3y3 menos y4 más y7 mayor o igual que 5, ¿ya? Inmediatamente, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que despejar, perdón, tengo que, este coeficiente que es el que quiero sensibilizar, lo voy a denominar con la letra alfa, lo voy a dejar como incógnito, ¿sí? Incógnita, ¿ya? Entonces, inmediatamente lo que tengo que hacer acá es hacer el despeje, despejar alfa de toda esta restricción del modelo dual, tengo que despejar mi alfa. Entonces, alfa, si yo hago el despeje, paso todo al lado derecho y dejo alfa como incógnita, voy a tener la siguiente restricción. Alfa mayor o igual a 5, menos 3y2 más 3y3 más y4 menos y7, todo esto sobre y1, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo mi despeje. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este despeje? Lo que tengo que hacer es encontrar el valor de alfa. ¿Por qué? Porque estas variables duales, y2, y3, y4, y7, y1, yo las conozco. ¿Cómo las conozco? Déjenme acá, yo les voy a dejar de compartir mi pantallita y vamos a volver a compartir la pantalla del simulador. Fíjense acá. Y nos vamos a los valores para los valores duales, ¿ya? ¿Dónde encuentro eso? Yo lo encuentro en la ventana de Ranking. En la ventana de Ranking ustedes tienen acá esta columna donde están los valores duales. Entonces, fíjense, Y1 es 1,83 y Y3 es menos 1,17. Entonces, anótense esos valores. Tengo acá Y1 es igual a 1,833 y Y3 es igual a menos 1,1667. ¿No? Entonces, el resto es de Y2, Y4 hasta Y8 es igual a 0. Entonces, yo voy a hacer vamos a volver a nuestra pizarrita. ¿Sí? Entonces, habíamos hecho el despeje, solamente que acá se me borró, pero nuevamente lo anotamos. Anotamos nuestro despeje. Dijimos que alfa era mayor o igual a, teníamos 5 en el lado derecho, menos 3y2, más 3y3, más y4, menos y7. Todo esto sobre y1. Eso habíamos anotado, ¿cierto? Ahora despejamos alfa. Entonces el valor de alfa va a ser alfa mayor o igual. Entonces vamos a ir anotando acá arriba. Todas las variables, todos los valores duales que obtenemos son iguales a 0, salvo y1 y y3. Entonces y2 es 0, y4 es 0, y7 es 0. Y y1 como y3 son diferentes de 0. En y3 yo voy a reemplazar el valor que hemos obtenido. Me daba menos 1,167, digamos, ¿no? 1,667, perdón.
vamos a borrar ahí, me daba menos 1,667, ¿cierto? Me daba negativo. Y Y1 me daba el valor de 1,833. Entonces yo hago el despeje y me va a quedar un alfa mayor a, en este caso, 0, ustedes hacen con su calculadora 0,808. Entonces este valor de acá, alfa mayor o igual a 0,88, es el rango de optimabilidad para el coeficiente tecnológico que acompaña a X3 en la primera restricción del modelo PRI. Entonces, yo acá les voy a explicar qué significa, qué interpretación hacemos de este valor. Significa que si el coeficiente es mayor a 0,88, la variable X3 va a seguir siendo 0 en la solución, es decir, sigue siendo no básica. Pero si yo quiero que ingrese a la base, que tome un valor en la solución óptima diferente de 0, entonces yo tendría que cambiar el valor actual que es 5, ¿cierto? Ese valor de 5 yo tendría que cambiarlo por un valor que cumpla este rango. Es decir, por debajo, perdón, un valor que no cumple este rango, es decir, por debajo de 0,88. Entonces, por ejemplo, si ustedes cambian alfa por 0,5, X3 ya podría ser la previsión de que X3 ya se convierte en una variable básica, por tanto, convendría económicamente empezar a producir, ¿ya? Entonces, acá nos anotamos, este es el rango de optimabilidad para este coeficiente, para el alfa, ¿cierto? Eso es básicamente lo que me pregunta el ejercicio, la pregunta 1 del ejercicio propuesto de la teoría del dual. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a irnos a la pregunta número 2. Si volvemos a compartir nuestro enunciado, yo les muestro acá, tengo la pregunta número 2. Dice, si se incrementa a 3.600 el lado derecho de la restricción número 1 del modelo primo, actualmente al lado derecho es 3.000, ¿cierto? Si revisamos acá, fíjense, es 3.000. Tenemos acá, déjenme anotar, aquí tengo los 3.000, ¿sí? Entonces ahora me plantea que el nuevo valor va a ser 3.600, ¿sí? 3.600, ¿ok? Entonces, 3.600, antes era 3.000, ahora es 3.600, por tanto se da un incremento de 600 unidades positivo en lo que es el lado derecho de la primera restricción del modelo PRIM. Entonces me dice que a un costo de $1.200 que la empresa debe pagar al proveedor. Entonces me dice que este incremento le va a costar a la empresa, imaginemos que es un alquiler, le va a costar a la empresa $1.200. Entonces yo tengo que analizar, si me conviene, tendría que yo ganar más de $1.200, porque es lo que me ha costado. Entonces, imaginemos que el incremento en la utilidad sea $2.000. Entonces quiere decir que yo he ganado $2.000 y he invertido 1.200, entonces he ganado un neto de 800. En ese caso conviene. Pero si no si yo, por ejemplo, invierto esos 1.200 y me genera un incremento en utilidad de 500, no me conviene, quiere decir que estaría perdiendo 700. Entonces yo tengo que ver ahí, analizar la conveniencia o no de este incremento en el lado derecho de la capacidad de nuestra primera restricción del modelo PRIM, ¿cierto? Entonces primero me dice cuál sería la nueva solución, es decir, me está preguntando cuáles serían los nuevos valores de X, ¿ya? Ahorita vamos a ver cuáles son los valores del primo, los vamos a anotar a un ladito y luego vamos a hacer la modificación. Perfecto, entonces inmediatamente lo que tenemos que hacer es hacer este cálculo manual. Yo les voy a enseñar cuál es el nuevo valor de la función objetivo, cuáles son los nuevos valores de las variables de decisión y cuáles son las nuevas capacidades ociosas y determinar si conviene o no conviene. Entonces, para esto nos vamos a ir inmediatamente a el modelo. Acá yo voy a dejar de compartir y vamos a compartir nuestro modelo QM, ¿ya? Aquí estamos con el modelo QM, ya lo hemos resuelto. Entonces me voy a la ventana de resultados. Entonces vamos a anotar a un ladito del desarrollo, vamos a anotarnos los resultados que tiene el modelo primo, ¿ya? Me dice el modelo primo en su resultado original que X1 es 500, X2 es 1500 y X3 como X4 son no básicas, es decir, son iguales a 0, ¿ya? Esos son los resultados y el valor de la función objetivo me da
el valor de la función objetiva me da $5,500, ¿no? Esa es la utilidad neta de la empresa. Y vemos que las restricciones críticas sería la primera, es una restricción crítica, ¿no? La restricción 1. La 1 sería la única crítica, la restricción crítica del modelo primo, ¿ok? Entonces, ahora yo les voy a enseñar a hacer el cálculo manual y lo vamos a verificar con el simulador. Entonces, yo lo que voy a hacer inmediatamente es dejar de compartir esta pantalla, ¿sí? Y nos vamos a compartir directamente una pantallita del pizarrón, ¿ya? Entonces, yo tengo acá el pizarrón y voy a anotarme, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación? Para el inciso A me dice cuáles son los nuevos valores. Entonces, yo tendría que determinar, perdón, ¿cuál sería el resultado? Me pide, primero lo que tenemos que hacer es determinar, para ver el inciso B, yo tengo que hacer el inciso A. Entonces, yo tengo que determinar si gano plata o no. ¿Cómo hago ese cálculo? Yo directamente anoto acá y voy a determinar que el cambio que se va a producir en la función objetivo, ¿sí? Por efecto de esta modificación va a ser equivalente a el cambio que se produce en el lado derecho de la primera restricción multiplicado por su valor dual, ¿ya? Este valor dual ya lo tenemos, lo hemos anotado, ahí hace un momento dijimos que Y1, en este caso, me daba 1,83, ¿sí? Y el delta B que se está produciendo va a ser un delta B de exactamente, un delta B de, dijimos, 600 unidades positivo, ¿no? Acá anotamos más 600 unidades, ¿sí? Entonces, perfecto, yo tengo estos dos valores, en rojo y en azul. Entonces, yo tengo que hacer mi nuevo cálculo. Si ustedes hacen la multiplicación de 1,833 por 600 unidades, ustedes van a obtener lo que es el incremento sobre el valor de la función objetivo. Los multiplicamos 1,833 por 600, me da 1099,8, o sea, 1100 sería el incremento, ¿no? Entonces, nuestro incremento me daría $1,100, ¿sí? Ese sería el resultado para el nuevo valor de la función objetivo, que eso en realidad es lo que se pregunta en el inciso 1. Entonces, con este incremento, ¿cuál sería el nuevo valor de la función objetivo? Ese nuevo valor sería, si el nuevo valor de la función objetivo sería equivalente al valor antiguo que hemos sacado, que es los 5,500 más el incremento que acabamos de calcular de forma manual. Entonces, el nuevo valor de la función objetivo va a ser igual a los 5,500 que habíamos sacado en el modelo primo cuando hicimos la resolución en el QM, más los 1,100. Entonces, aquí vamos a tener 6,600, ¿no? El nuevo valor de la utilidad neta de la empresa sería $6,600. Entonces, vamos a verificar si eso se cumple. Para eso yo les voy a dejar acá de compartir y nos vamos a ir directamente al simulador. Veremos si es que eso es el resultado que obtenemos. Aquí solamente cambiamos a 3,600 y ahí obtenemos. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el resultado, 6,600. Ese sería el nuevo valor de la utilidad. Entonces, la pregunta B sería, ¿conviene o no conviene? Si yo voy a, y fíjense, si mi utilidad actual es 5,500 y el cambio aumentando en 600 unidades el lado derecho de la primera restricción, yo obtengo un valor de $1,100 de incremento en mi utilidad, o sea, como incremento total, y eso lo comparo con los $1,200 que yo pagaría por incrementar esa capacidad. Entonces, ¿me conviene o no me conviene? 1,100 es un valor mayor o menor a 1,200. Es menor, ¿cierto? Por tanto, no me convendría este cambio. Tendría que yo aumentar en mayor cantidad para que supere los 1,200, ¿no? Entonces, no me conviene. La respuesta es que evidentemente si el incremento va a ser $1,100 y yo tengo que incurrir, para lograr ese incremento tendría que yo invertir 1,200, no me conviene, pues voy a perder dinero en ese caso para la empresa. ¿Ok? Entonces veremos qué nos dice el enunciado, ¿sí? ¿Cuál sería la nueva solución? Ahí se refiere en realidad no a las variables de decisión, me equivoqué, sino ahí se refiere al valor de la función objetivo. Entonces ya no es 5,500, ahora es 6,600. Esa es la respuesta al inciso A. Y la respuesta al inciso B, nuevamente, no me conviene. ¿Por qué? Porque yo gastaría $1,200 para lograr únicamente un aumento en la utilidad de $1,100. No me conviene.
Ahora me pregunta cuál sería la capacidad ociosa de la restricción número 2. Para determinar la capacidad ociosa de la restricción número 2, nosotros volvemos acá a nuestro, denme un segundito, nos vamos acá a nuestro, ¿sí? A nuestra pantalla de QM y vemos que la única restricción que es crítica acá sería la restricción número 1. Entonces tendríamos que, como no hay un cambio en la base y el cambio está dentro de los rangos, porque fíjense, verificamos si está dentro de los rangos. Fíjense acá, aquí yo les voy a anotar. Fíjense, miren, el nuevo valor es 3600, ¿no ve? Pero a ver, si volvemos al valor original, sin cambiar esto, fíjense, porque esto lo tienen que hacer de forma manual, ¿no ve? Entonces acá, ahí tenemos el resultado y nos vamos a ranking y vemos el rango, ¿cierto? El rango nos dice va de 2000 a 4000. Entonces, si es 3600, estamos dentro del rango, no se va a producir un cambio en la base. Entonces, yo puedo hacer el despeje de la capacidad ociosa en esta primera restricción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Yo les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir una pizarrita para hacer, pero primero nos vamos a anotar, perdón, nos vamos a anotar aquí los valores de la primera restricción, ¿cierto? Lo tenemos acá anotado. Perfecto. Entonces, dejamos de compartir y yo les voy a compartir una pizarrita. En esta pizarrita vamos a anotar lo siguiente, ¿sí? Anotamos la primera restricción. En realidad acá no se va a producir un cambio. Yo podría despejar los nuevos valores del cambio que se produce en esta restricción y trabajar con los modelos primos. Dijimos que la nueva capacidad ociosa, en este caso, de nuestro ejercicio sería, un segundito, aquí tengo 3x1, x2. Perfecto, entonces tenemos que trabajar en las dos restricciones que eran críticas, ¿no? Hay una que es mayor o igual y una que es menor o igual. Y como la holgura es 0 en la 1 y en la 3 en el modelo primo, yo voy a anotarme estas restricciones. Entonces, la primera restricción del modelo primo me dice 3x1 más x2, ¿sí? Ahora, ¿por qué no voy a anotar x3? Porque como no hay cambio en la base, x3 sigue siendo 0. Entonces, si yo anotar aquí más 5x3, y como sigue siendo crítica, lo vuelvo igualdad, ¿cierto? Lo vuelvo igualdad. Aquí el nuevo valor del lado derecho va a ser 3600. Y en la restricción número 3, que también era crítica porque era mayor o igual, pero el excedente en este caso era también 0. Entonces me decía, ¿cuál era esta restricción? Me decía 3x1 menos x2, dice 3x1 menos x2 más 3x3, ¿sí? Menos x4, ¿no? Entonces acá yo tengo, esto era holgura, igual cambiamos el signo, holgura igual o excedente 0, y esto es 0, ¿no? Entonces yo hago el despeje de este sistema de ecuaciones. Hago el despeje considerando que x3 y x4 es 0. Entonces yo voy a despejar aquí 0, este es 0 y este es 0. Entonces yo hago mi despeje de los nuevos valores y voy a determinar los siguientes resultados, ¿cierto? Determino que x1, el nuevo valor de x1 óptimo y el nuevo valor de x2 óptimo. Los nuevos valores serían 600, si ustedes hacen el despeje, y 1800, ¿ok? Entonces, con estos valores yo me voy inmediatamente, me voy a lo que es nuestra restricción número 1, la vuelvo a anotar, R1, y me decía 3x1 más x2 más 5x3 menor o igual a 3600 en este caso, ¿no? Sí, la holgura es, perdón, en este caso, sí, yo tendría que hacer, porque me pregunta, a ver, revisemos la pregunta, perdón. Ya tenemos los nuevos valores de X, ya los he anotado. Entonces revisamos acá lo que es nuestro ejercicio propuesto.
Y nos dice, ¿cuál sería la capacidad ociosa de la restricción 2? Entonces, mil disculpas. Lo que tenemos que hacer es la restricción número 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la nueva holgura? Entonces, para eso, yo acá voy a dejar de compartir. Inmediatamente nos vamos a la ventanita. Pues yo me anoto la restricción número 2 del modelo PRIM. Es x1 más 3x3 más x4 menor o igual a 2000, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? X3 y X4 siguen siendo 0, ¿no ve? No hay cambio en la base. 0 y 0, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que despejar, pues, o sea, si ahora X1 es 600, si este valor es 600, hemos descubierto, ¿no ve? Que el nuevo valor de X1, el nuevo, es 600, en la anterior pizarra anotamos eso. Entonces la capacidad ociosa de la restricción 2 es igual a ¿cuánto? 600, para que de 600 lleguemos a 1200, ¿qué capacidad ociosa es? La holgura de 2 en este caso sería 1400, ¿no? Esa sería la nueva holgura. Porque la holgura en el modelo primo, si nos vamos a dejar de compartir y nos vamos al modelo primo, acá, fíjense lo que pasa. Estamos ahí, modelo primo, fíjense la holgura de 2 es 1500, ahora es 1400, entonces se reduce la holgura en esta restricción. Eso sería básicamente lo que podemos concluir de este ejercicio y este ejercicio estaría concluido, un poco para explicarles la manera manual en cómo se determinan estas preguntas. Muy bien, entonces ahí detenemos la grabación porque el ejercicio ha sido concluido.